hicimos un cambiazo, Clauducha se nos aplicó la segunda dosis de la vacuna, hizo una reacción y está con fiebre, así que hoy no la tenemos acá con nosotros, y era la que iba a dar microbiota, ¿sí? Que era la clase número 3. Así que pasamos a la clase número 4 y ella va a dar la clase número 3 el viernes. Ahora les cuento. Van a ver que, y yo me atajo ya por si acaso, ya vengo atajándome, van a ver que es un montón de información sobre todo lo que es nuestro sistema endocrino, ¿sí? Las distintas hormonas que se producen, cómo tienen cierta afección sobre la piel, pero no es para que lo tengamos todo a sabiendas ya en esta clase, ¿sí? Simplemente es una introducción, porque después en los distintos módulos vamos a ver patologías como por ejemplo el hipotiroidismo, el hiper, la diabetes, ¿sí? El acné, que van a tener una fuerte implicancia las hormonas en ellas, entonces vamos a seguir viendo, pero para poder entender justamente la afección de esa patología tenemos que ver cómo inicia la producción de esa hormona, ¿sí? Entonces, esto es una especie, como decimos siempre, biología, una especie de introducción a donde se vuelve constantemente cuando surgen esas pequeñas dudas, ¿sí? Esta es bastante teórica, vamos a hacer algunas relaciones con lo que fueron las clases anteriores, pero es una clase bastante teórica, así que espero no aburrirlas hoy, más que nada. Bueno, a ver si ahí está. Bueno, vamos a arrancar con lo que es este sistema endocrino, que vamos a ver que está compuesto por comunidades organizadas de órganos en las células, ¿sí? Obviamente en las que las células emiten, reciben y coordinan distintas señales que son fuentes distantes, ¿sí? Señales moleculares que van a ser emitidas por estos órganos, por estas células en realidad, porque al principio solo hablaban de órganos. Actualmente se conoce que las mismas células, distintas células de nuestro cuerpo, pueden también tener esta capacidad de emitir, de recibir y de coordinar ciertas señales moleculares, ¿sí? De fuentes que pueden ser distantes, que pueden estar no al lado, sino que pueden estar a la distancia. Entonces vamos a comprobar a lo largo de la clase que no solo van a ser los órganos los encargados de transmitir estas señales, sino también los tejidos, como por ejemplo la piel, ¿sí? Este tejido sobre el que trabajamos constantemente, que también posee esta capacidad. Se sabe que está íntimamente relacionado y regulado por el sistema nervioso, pero que tiene una respuesta que es mucho más lenta en general y de mayor duración, ¿sí? O sea, que si yo necesito una respuesta inmediata, como por ejemplo huir de un peligro inminente, el sistema nervioso se va a encargar de actuar obviamente con celeridad. En cambio, el sistema endocrino también va a enviar mensajes, pero estos mensajes no van a ser rápidos, sino que van a ser lentos, van a estar mediados obviamente por hormonas, y van a tener esta capacidad de ser continuos y duraderos, si no se desgasta ni se agota, esto es lo importante. Está compuesto por más de 20 glándulas endocrinas y otros tejidos que también participan, liberando más de 100 hormonas y sustancias que tienen actividad hormonal y que son mensajeras de algo específico, ¿sí? Y tienen en el tejido diana, ese tejido donde van a efectuar, ¿sí?, el destino, donde van a hacer realmente su acción, tienen un receptor específico para esa hormona o sustancia. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tiene alta especificidad. No es que la hormona trabaja en cualquier lado, sino que va a una hormona específica que tiene sobre esa hormona, obviamente, un receptor. Tenemos acá en nuestro dibujito de la izquierda lo que es la concepción original de lo que era el sistema endocrino. ¿Sí? Sabemos que hoy en día es mucho más amplio, incluyendo no solo lo que se muestra, ¿sí?, en esta imagen, sino también muchos otros tejidos. Este dibujo original nos muestra distintas glándulas secretoras, ¿sí?, como por ejemplo el hipotálamo, ya arrancamos con el lengua a la traba. El hipotálamo, la hipófisis, ¿sí?, que se ubican en lo que es la parte central de nuestro cerebro, están como una parte muy profunda, bastante abnegada también para su estudio, y son los que comandan el sistema, ¿sí? Sería como, para que se den una idea, el centro de control del sistema endocrino.
También tenemos otros órganos, como por ejemplo las tiroides, las glándulas y las paratiroides, las glándulas suprarrenales, el páncreas, las gónadas. Todas estas van a emitir también distintas hormonas específicas, o sea que todas son parte de este sistema endocrino. Estas glándulas, junto a otros tejidos periféricos, como por ejemplo la piel, sobre la que trabajamos nosotras, van a regular el crecimiento y desarrollo, el metabolismo corporal, la función sexual, la reproducción, el estado de ánimo, todo. Básicamente todo lo que hacemos y somos en nuestro día a día, ¿sí? Estas moléculas entonces regulan todo en nuestro cuerpo de manera natural. Esto es lo más importante, ¿sí? Todo lo que sucede van a tener una implicancia sobre lo que es también nuestra piel, ya que sea directa o indirectamente, ¿sí? Porque al secretarse tenga un efecto directo sobre nuestra piel, o como por ejemplo el factor de crecimiento epidérmico, ¿sí? O bien indirectamente, como por ejemplo los signos que se van a ver sobre la piel cuando la glándula tiroides no funciona correctamente. ¿Sí? Vamos a notar sobre esa piel diferentes cosas que van a ser una reacción indirecta de la acción de esta, o la no acción en realidad, de esta glándula sobre la piel. Entonces, de una manera directa o indirecta, va a afectar siempre sobre nuestra piel. Una acotación así chiquita, Virchu. Sí. Como dicen los dermatólogos, ¿no? Que absolutamente todo lo que sucede en el interior del organismo, si se sabe mirar, va a tener una expresión en la piel. Diferentes, ¿no? Hay patologías que realmente directamente manifiestan en piel primero, pero hay otras que se descubren por otro tipo de manifestación que a veces, Andrea dice, la piel es buchona. Sí, sí, es buchona. Así. Yo les voy a dar un caso propio, ¿no? O sea, me pasó a mí. Yo tenía dos tumores en el empeine del pie que no me molestaban, habían crecido y parado, y ningún dermatólogo daba con del tamaño de la primer falange del primer dedo. Importantes. Ah. No me dolían nada. Fui a un dermatólogo, me hizo una biopsia. La biopsia de ese patólogo dio verruga. A simple vista no era una verruga eso. Digamos, no hacía falta ser hasta ni dermatólogo. Un par de años, escuchen esto, un par de años después, doy nada en el hospital donde yo trabajaba, se lo muestro a un dermatólogo. Lo mire y me dice, para mí esto es nada, no importa el diagnóstico que me dio. Le digo, ¿y qué hago? Me dice, a ver, tráeme un análisis de sangre. Yo tenía hipercolesterolemia. La manifestación que había dado eso en piel había sido este caso. Digamos, además de tener que tratarme el hipercolesterol y la hipercolesterolemia que tenía de origen familiar, le digo, bueno, pero esto es muy feo, ¿qué hago? Y dale 2-3 meses. De última, plástico, me dice, dale 2-3 meses. Una vez que yo regulé todo mi metabolismo interno, así fue que a los 3-4 meses desaparecieron. Entonces, nada, es como para ver la influencia que todo tiene en realidad sobre nuestra piel. Y sí, es así, ni más ni menos. Y lo vamos a ver un poquito más adelante en las placas. Pero, por ejemplo, cuando estamos locos con el estrés que se nos va por las nubes, la piel también reacciona, empiezan a salir pápulas, pústulas, ¿sí? Vemos más secreción sebácea. Y eso es todo acción hormonal también. Vamos a entender ahora en las próximas placas el por qué. Pero en realidad todo tiene una acción hormonal. Entonces, las hormonas, la verdad es que si a mí me miran en realidad derivando, muchas veces derivo al clínico, muchas veces derivo al dermatólogo, pero me la paso derivando al médico endocrinólogo.
Porque la realidad es que modifican tanto en nuestro organismo que es importantísimo saber si el origen de nuestro problema, de este problema que vemos sobre la piel, está realmente en la piel o viene mucho más profundo, porque si viene de adentro, en realidad, yo voy a intentar trabajar sobre esa piel, pero nunca voy a llegar a tener el éxito exacto, porque el problema de base no se resolvió. Entonces, esta derivación es importante. Y a veces el médico clínico por ahí la tiene un poco más clara, pero el dermatólogo a veces no llega a tener o no investiga por ahí en la relación con el tema hormonal. Algunos sí, ojo, no quiero generalizar tampoco, pero por lo general no tienden a pedir o no tienden en realidad a tener esta relación con el endocrinólogo como para ver si el desarreglo, si ese desequilibrio en realidad está mucho más profundo que lo que podemos llegar a observar sobre la piel. Seguimos. A mí me encantan las intervenciones, porque aparte yo siento que no estoy sola, chicas, como les digo siempre, estoy acostumbrada a dar las clases, nada, dibujando y con una tiza en la mano. Imagínense que, como decimos siempre, las clases en Zoom y encima teniendo que compartir la pantalla grande y no las veo más, es como si me estuviera hablando a mí mismo, peor, a la pantalla, que parezco más loca de lo que estoy. Más chapita todavía. Acá Bueno, Andrea justo, perdón, comenta. sí, Yo digo que tienen que ser suficientemente generosos para derivar. exacto, exactamente. Nosotros, yo lo pongo obviamente en práctica en mi gabinete, pero una de las cosas que nosotras siempre enseñamos dentro de lo que hablamos siempre o transmitimos en realidad más que enseñar, es que por el bien del paciente que tenemos adelante, la derivación es una de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando vemos que nuestro conocimiento nada más no alcanza para trabajar sobre esa persona, porque somos un todo. Eso es lo importante que tenemos que entender. Las personas, como personas en sí, somos un todo y todo adentro está relacionado. Entonces, yo no puedo trabajar solamente sobre la piel cuando el problema viene internamente. No importa si la derivación tiene que ser a un psicólogo, tiene que ser un endocrinólogo, un dermatólogo, un clínico, ¿sí? Pero la realidad es que este trabajo en conjunto nos permite hacer un bien, no solo en nuestro trabajo, no solo en la piel que nosotros vamos a ver y sobre la cual vamos a trabajar, sino en la persona, que es lo más importante que tenemos, esa persona que está sobre la camilla y que confía en nuestro trabajo. Entonces es importante para nosotras la correcta derivación y a tiempo. Sigo. Vamos adelante. Entonces, para entender bien cómo es que funciona, sí tenemos que definir primero, obviamente, qué son las hormonas, ¿sí? Vamos a decir que las hormonas son moléculas que tienen una actividad biológica y que van a estar producidas, como dijimos, por distintas células y glándulas endocrinas, como también por otros órganos, ¿sí? Y que van a emitirse miren mis dedos, así, pequeñísimas cantidades, en comparación como para que se den una básica idea, así, a grandes rasgos, es como tirar una cucharada de sal a una pileta olímpica. ¿Sí? Es el ejemplo que siempre damos porque es como la relación exacta de tener. Imagínense lo que es una cucharadita de sal en una pileta olímpica de natación, ¿sí? Los niveles de los cuales estamos hablando cuando decimos pequeñísimas cantidades son cuasi ínfimas. A ese nivel tienen una acción importantísima sobre nuestro organismo, ¿sí? Es un mensajero químico, por lo que va a llevar un mensaje específico para activar, inactivar o generar algo, ¿sí? Sobre un órgano blanco o un órgano diana, como se llama. De esta manera es que va a regular todo nuestro sistema endocrino y todo nuestro metabolismo corporal, ¿sí? Ahora, tenemos un montonazo de clasificaciones, como podemos ver, de las hormonas, ya sea por su mecanismo de acción, por su química o por su tipo de acción hormonal, ¿sí? Cómo se va a comunicar, por ejemplo. Cuando hablamos de lo que es el mecanismo de acción, vamos a hablar de lo que es el transporte, cómo es que sale de esa glándula, cómo es su traslado hacia el tejido diana y cómo es su llegada y entrada a la célula blanca, ¿sí? Esto va a ser distinto para moléculas hidrosolubles o para aquellas que sean liposolubles.
Y acá les di una clave importantísima, así que empiecen a trabajar en sus cabezas esto de por qué es que puede llegar a ser distinto en las moléculas hidrosolubles que en las liposolubles. Mientras, vamos a hablar de lo que es la clasificación por su composición química. Obviamente analizaremos la estructura química de las hormonas y sustancias mensajeras, y de ahí las clasificamos en 3 tipos. Las que son péptidos pequeños, ¿sí? Polipéptidos y proteínas, que van a estar compuestas por aminoácidos, ¿sí? Recuerden que esas cadenas de aminoácidos, de acuerdo a cuántos aminoácidos se juntaban, formaban péptidos, polipéptidos o proteínas, y ya, de acuerdo al autor que estemos revisando, se genera una unión de más de 50 o 100 aminoácidos. Las que son esteroideas, que tendrán una composición más bien lipídica, ¿sí? Y van a derivar del colesterol, y también los análogos de los aminoácidos y el ácido araquidónico y todos sus derivados, ¿sí? Todos estos van a tener una composición química distinta, y por eso se las va a clasificar en estos 3 tipos. Ahora, cuando hablamos de lo que es el tipo de comunicación hormonal, vamos a desarrollar en las próximas plaquitas, ¿sí? Las que vienen más adelante, el tipo de comunicación endocrina, parácrina y autócrina. Ahora vamos a desarrollar un poquito en realidad cada una de todas estas. Bueno, acá es donde las mandé a pensar. Detallando ahora lo que es la clasificación según el mecanismo de acción, o sea, cómo actúa, va a comprender el transporte de esa hormona, ¿sí? A través de lo que es el plasma y cómo es su entrada en esa célula para ejercer la función que obviamente tiene que ejercer, ¿sí? Cuando la molécula es hidrosoluble, va a tener la capacidad de disfundir, ¿sí? Desde la sangre a lo que es el líquido intersticial, y desde ahí se va a poder unir al receptor específico que se encuentra, como vemos acá, en la membrana de la célula blanco. ¿Por qué les parece que va a necesitar un receptor y no va a entrar libremente? A ver, acá ya las pongo a pensar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué no difunde la membrana de esta célula tranquilamente? Acá dice María Clara porque la membrana es lipídica. Muy bien, porque tenía en realidad esta bicapa, ¿sí? Lipídica, que en realidad fosfolipídica, que en realidad no le permite fluir a estas moléculas hidrosolubles libremente, sino que necesitan, ¿sí? De una proteína transmembrana o un receptor, como vemos acá, ¿sí? En su membrana, que les permita esa entrada, ¿sí? Ahora sí, con las moléculas liposolubles, como vemos acá abajo, sí tienen la capacidad de difundir desde la sangre, pasar a través del líquido intersticial como las anteriores, pero estas sí van a poder atravesar la membrana, ya que su receptor se va a encontrar dentro de lo que es el citosol o ya directamente adentro del núcleo celular, ¿sí? Esto sucede, por ejemplo, con las hormonas esteroideas o con las hormonas tiroideas, en donde el receptor se va a encontrar ya dentro de la célula y traspasan tranquilamente esta membrana sin mayores complicaciones. Bueno, ahora cambiando lo que es la clasificación y yéndonos obviamente a lo que es la estructura química, vamos a ver que se dividen también en 3 tipos. Los péptidos pequeños, polipéptidos y proteínas conforman lo que es el mayor grupo, ¿sí? El grupo más grande. Van a ser las que están sintetizadas por distintos órganos endocrinos, como por ejemplo el hipotálamo, el hipófisis, entre otros, y dentro de estas vamos a encontrar, por ejemplo, la insulina, al glucagón, a la hormona de crecimiento, a la hormona corticotrófica, a la folículo estimulante, las interleuquinas, ¿sí? De las que tanto veníamos hablando, estos mensajeros químicos que iban haciendo la comunicación de las células, y también a varios factores de crecimiento. Todo esto en realidad sirve para la comunicación. Todas las hormonas, más allá de las citoquinas, las interleuquinas y los factores de crecimiento, sirven justamente para la comunicación, para enviar este mensaje que tiene que enviar hacia los distintos órganos, hacia los distintos tejidos diana en realidad. Muchas de las que salen de este eje hipotálamo-hipófisis, y este eje central del que hablábamos, tienen esta conformación particular de cadenas de aminoácidos y que según la cantidad, como decíamos, eran clasificadas en péptidos, polipéptidos o proteínas.
Por otro lado, las hormonas esteroides, como dijimos, van a ser derivadas del colesterol y van a ser sintetizadas por las gónadas, ¿sí? Los ovarios o los testículos, así como también por la corteza suprarrenal, esa glándula que vamos a encontrar por sobre encima del riñón, ¿sí? Entre los análogos de los aminoácidos y el ácido araquidónico y sus derivados, vamos a encontrar a las catecolaminas, las prostaglandinas, las prostaciclinas y los leucotrienos, que van a ser casi todos sintetizados por las neuronas y por las células de las cortezas suprarrenal. Acá vamos a finalizar con lo que es su clasificación por la conformación química. Y vamos a pasar, ahora sí, a observar lo que es su modo de acción, ¿sí? O su modo de comunicación con el órgano diana, y vamos a poder encontrar de esta forma la forma parácrina, ¿sí? Donde los mensajeros químicos van a enviar señales a las moléculas cercanas, ¿sí? O sea, las que tienen a su alrededor, todas las células que tienen, o como vemos acá, ¿sí? No una sola, sino todas las que tiene a su alrededor, a varias. También vamos a encontrar la manera autócrina, en donde la sustancia va a unirse a receptores que va a tener dentro de la misma célula, así que va a producir esta hormona, o sea, que la molécula o hormona va a salir de la célula atravesando la membrana para unirse al receptor que se encuentra en la misma célula. Al igual que esta, está la intracrina, perdón, que acá no está mencionada justamente, y en esta la molécula no va a salir de la célula, sino que va a actuar dentro de la misma célula, ¿sí? La diferencia en que en vez de que esta, la autócrina, sale de la célula y actúa sobre un receptor que está sobre la membrana de la misma célula, la intracrina va a no salir de la célula, sino que va a hacer acción acá adentro, ¿sí? Y por otro lado, la forma endocrina, que es una de las que más comúnmente por ahí vemos cuando vemos el sistema endocrino, ¿sí? El efecto de estos mensajeros químicos, van a actuar a lo que son largas distancias, a través de lo que es el transporte o de la sangre o de la linfa, ¿sí? De acuerdo al tipo de hormona que vayamos a tener. Bueno, y acá tenemos un pequeño cuadrito, que vamos a ver ahora a continuación, un esquema básico, ¿sí? Para poder analizar despacito, ir desarmando y entendiendo cómo es la secreción de lo que es ese eje, ¿sí? Hipotálamo-hipófisis. Primero vamos a ubicar el hipotálamo, ¿sí? Que lo tenemos acá arriba, que es el centro de control, como decíamos antes, ¿sí? Desde donde se van a dar las órdenes para todo. Antiguamente se creía que era el único que era capaz de secretar las moléculas que se llaman liberadoras o inhibidoras, ¿sí? Y que van a impactar en otros órganos. Hoy en día, a través de distintos estudios, en realidad se pudo comprobar que no es el único centro de control, sino que también en los órganos de la periferia, o sea, en los órganos que tenemos alrededor, hay una secreción de moléculas que pueden mandar a la hipófisis a que secrete sus moléculas principales, y que ahora vamos a ver, para tener acción en lo que son los órganos diana. La hipófisis, por su parte, va a mostrar, acá la tenemos, ¿sí? Va a mostrarnos que antiguamente era llamada glándula pituitaria, porque se creía que estaba relacionada con lo que era la secreción del moco, ¿sí? Pituita es justamente como se le llama esa secreción, ese moco. Y esto se creía ya que se encontraba justo detrás de lo que son las esfenoides, ¿sí? Por esto es que le decían de esta forma. Esta glándula va a dividirse en dos partes. Vamos a ver a la adenohipófisis, ¿sí? O hipófisis anterior, y también a la neurohipófisis o hipófisis posterior, ¿sí? Hay una zona entre estas dos, entre la adenohipófisis y la neurohipófisis, que se le llama pars intermedia, y que corresponde en realidad a una parte de la adenohipófisis, en donde vamos a ver que también se secretan ciertas hormonas que son importantísimas. Y nuestra glándula pineal, que la tenemos en realidad, acá arriba iba a decir, no, acá arriba está el nombre, la tenemos acá arriba, que va a ser la que secrete la melatonina, una hormona que es importantísima, así que vamos a volver a retomar, ya van a ver en el módulo de Química 3 que se le desarrolla todo un apartado con la importancia justamente que tiene.
Y ahora vamos a ver cómo es que se genera este eje del que veníamos hablando, teniendo en cuenta que, si bien no es el único, ¿sí?, es el que más cantidad de hormonas secreta, por eso la importancia, ¿sí? Vamos a ver que del hipotálamo va a salir la hormona liberadora de gonadotrofina, ¿sí? Por esto decíamos que del hipotálamo salen hormonas liberadoras o inhibidoras, ¿sí? Porque son las que dan las órdenes, da la orden a la hipófisis, tanto anterior o posterior, a que secrete o no, o deje de secretar, ¿sí?, determinada hormona. Entonces, sale de acá la orden o la secreción en realidad, de la hormona liberadora de gonadotrofinas. ¿Qué es lo que va a hacer? Que en la hipófisis anterior se comience a liberar la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, ¿sí? Ambas dos inician su liberación, su secreción, a través del estímulo de la hormona liberadora de gonadotrofinas. Así también, la hormona liberadora de tirotrofina va a hacer que en la adenohipófisis se secrete tanto hormona tirotrofina como prolactina, ¿sí? Vamos a tener acá la hormona liberadora de corticotrofina, que según recientes estudios se descubrió que la piel también tiene la capacidad de secretar esta hormona, ¿sí?, la hormona liberadora de corticotrofina, pero solo que en pequeñísimas cantidades, ¿sí? Va a tener la capacidad de ordenar a la adenohipófisis a secretar la hormona y va a tener la acción sobre las glándulas suprarrenales generando el cortisol. La CTH es justamente lo que hace en la adenohipófisis que se secrete, ¿sí? Ahora, la hormona liberadora de hormona de crecimiento va a ser obviamente que se secrete la hormona de crecimiento, la growth hormone, ¿sí?, también conocida, que es de una importancia grandísima para nuestra piel. La hormona inhibidora de hormona de crecimiento, ven que acá arrancamos con todas las liberadoras, ahora arrancamos con lo que son las inhibiciones. Cuando se secreta la hormona inhibidora de growth hormone, lo que hace es que la adenohipófisis deje de producir, obviamente, esta hormona de crecimiento, ¿sí? La hormona inhibidora de prolactina también hace que deje de secretar la prolactina. La vasopresina, que acá esta es distinta a las anteriores, porque esta va a ir directamente acá, a la neurohipófisis, ¿sí?, a la hipófisis posterior, la parte de atrás de esta hipófisis. Y ahí es donde se va a almacenar, ahí no manda la liberación o la inhibición, sino que manda directamente la hormona, y dentro de la neurohipófisis es en donde hace que se almacene, ¿sí? Tiene relación esta hormona con la que es la diuresis de nuestro organismo, ¿sí?, esas ganas de orinar, y la secreción se va a bloquear ante distintos estímulos, como por ejemplo el alcohol. Y ahí viene la anécdota chistosa. Cuando empezamos a tomar alcohol, vieron qué larga que es la fila del baño, por ejemplo, porque los boliches, que es donde más se da usualmente, porque justamente lo que hace el alcohol es inhibir la secreción de la hormona antidiurética, entonces favorece la diuresis, y uno obviamente tiene ganas de hacer pipí, por decirlo así amorosamente. Bueno, y otra de las que se secretan en el hipotálamo y se almacenan dentro de la neurohipófisis es la oxitocina, ¿sí? También vamos a encontrar almacenada directamente en la neurohipófisis. Y finalmente la melatonina, ¿sí?, que va a ser secretada por nuestra glándula pineal y que va a tener relación directa, también importantísima, sobre nuestra piel con todo lo que es la calidad y su relación también con el envejecimiento, que no la desarrollamos en este módulo a grandes rasgos porque la desarrollamos después en otros módulos. Vengo re bien con mi tiempo. Bueno, y acá ¿tenemos alguna pregunta hasta acá? Así no acelero de más, que yo cuando empiezo a hablar después pongo primera, chicas, y es como que no paro nunca. Tenemos que pedir que respires, Viri, a veces. Sí. Erika dice excelente. Buenísimo. Bueno, esperen que me sirvo más agüita. Yo de paso aprovecho las pausas para tomar agua. Todo súper bien, dice Cristina. Bueno, genial. Bueno, entonces, tenemos acá
a modo de lo que es un mapa orientativo nada más, y todo esto no hay que saberlo, no hay que estudiarlo, no me desesperen, que ya tuve varias consultas que me decían, todo esto entra después en el final, ya las veía como todas desesperadas abandonando, no. Todo esto no es importante saberlo, ¿sí? Lo que es importante es entenderlo, porque esto nos da la pauta para la base, ¿sí? Nos sienta la base como para poder entender otras cosas que vienen después. Entonces no me importa si saben que la tiroxina va a generarse en las tiroides, que va a estar estimulada por la TSH. No, no me importa en absoluto. Lo que sí quiero que entiendan es que tiene un proceso que va a partir muchas veces del hipotálamo, pero también puede partir desde otros tejidos periféricos, ¿sí? Pero que siempre va a estimular a distintos órganos diana para generar una acción, ¿sí? Esto es lo que más tenemos que tener en cuenta. Entonces, a modo de lo que es mapa orientativo, vamos a ver que hay circuitos de control en donde vamos a encontrar los blancos primarios, ¿sí? Como vemos acá, los blancos secundarios y los blancos finales, ¿sí? Que es donde van a terminar haciendo efecto esas hormonas. Así es como del hipotálamo, por ejemplo, se va a secretar distintas hormonas liberadoras que van a hacer que la adenohipófisis secrete, por ejemplo, TSH, ¿sí? La hormona liberadora de TSH. Entonces, esta TSH que va a secretar la adenohipófisis va a llegar a la tiroides para que se secrete la tiroxina, ¿sí? Y esta tiroxina va a tener acción en un blanco final que va a ser ¿en dónde? En los músculos, en el hígado, ¿sí? En un montonazo de tejidos más, porque es una de las que más afecta a todos los tejidos. Entonces, sí tenemos que entender que tiene un orden y que una cosa va a estimular a la otra. Y de esta forma, y por esto también este proceso es lento, ¿sí? No es rápido como la respuesta del sistema nervioso, pero también es duradero, porque se da la orden de que secrete y después se da la orden de que inhiba esa secreción, pero todo este proceso se fue estimulando otros pasos y eso conlleva al cuerpo un tiempo específico, no es algo como el sistema nervioso que reacciona en, uy, hay fuego, puse la mano, siento que me quemo y la saco rápido, ¿sí? Es distinto. Imagínense, por ejemplo, cuando, a lo que es distinto, ¿sí? Cuando yo voy corriendo, por ejemplo, y estoy en una situación de peligro, ahí se empieza a secretar el cortisol, ¿sí? Se empieza a secretar todo el pasaje, la hormona liberadora CTH, la CTH, se secreta finalmente el cortisol, y eso hace que a mí también me dé este estímulo de estrés, se secretan la adrenalina, para que yo pueda salir corriendo rápidamente. Si hay todo un paso y después de que pasa todo esto y yo me encuentro en una situación más tranquila, el cuerpo no vuelve rápidamente. ¿Vieron que nos queda la sensación de esta agitación que queda en el cuerpo constantemente, ¿sí? Hasta que finalmente despacio también va bajando esa revolución y nos vamos calmando. Cuando ya deja de secretarse y nuestro cuerpo puede, o le permite en realidad, volver a la normalidad, ¿sí? Siempre pongo el mismo ejemplo yo con el tema de la... Ahora estoy pensando, con el tema de los nervios de una situación de peligro, pero es el que más rápido me viene a la mente. Bueno, ahora sí. Habiendo hecho todo este recorrido hasta ahora, vamos a inmiscuirnos específicamente con la piel, ¿sí? Porque hasta ahora vimos todo lo que era general de nuestro sistema endocrino. Ahora vamos a irnos directamente a lo que son las hormonas y la piel, y vamos a poder observar que a través de distintos estudios, ¿sí? Que se fueron descubriendo, esto es un proceso lento y en constante cambio, ¿sí? Porque cada vez que encontramos un paper distinto, es nada, no solo un placer, sino también algo que muchas veces decimos, oh, pero en este otro decía otra cosa, y va cambiando esta información, ¿sí? Siempre se van descubriendo cosas nuevas, relaciones nuevas, nosotras intentamos traérselas casi todas, gracias a Gabucha, que es la que encuentra siempre, como digo yo siempre, los papers de todo, desde abajo de la baldosa, pero sí muchas veces nos pasa esto de que decimos, uy, mirá, y está esto nuevo, y está esto otro, y esto es constante, esto es un cambio atroz todo el tiempo, ¿sí? Entonces, tenemos que a través de distintos estudios
se han descubierto que la piel también va a ejercer un papel importantísimo dentro de lo que es nuestro sistema endocrino, ¿sí? Como podemos ver en esta placa, la piel va a contar con receptores en cada una de las células que la componen, y dichos Ahora, receptores, perdón, Virginia, que sí, te haga una interrupción en este punto. O sea, la plaquita anterior no era necesaria saberla, pero esta sí. acá sí. Acá sí, y además también quisiéramos que aprendan bien de memoria todo lo que está en negrita y Bueno, que no. y- no las tortures así, no seas. Esto no es para no. ustedes, chicas, esto es para mí, porque les puse una placa en donde está todo en inglés. Pero bueno, la realidad es que las imágenes que saqué de acá, hermosísimas, porque para mí este cortecito histológico es precioso, lo saqué de un paper, y el paper estaba en inglés. Entonces, sepan disculpar, ahora les vamos a decir bien cada una en español, para así Gabucha no nos reta, pero está buenísimo, no me digas que no. Todas las letritas que están acá, no, ni de casualidad hace falta que se las sepan. Eso es solo maldad de Gabucha. Es así, pero bueno. Bueno, volvamos entonces. Vamos a retomar nuevamente, ¿sí? Dijimos que la piel cuenta con receptores en cada una de las células y que estos receptores van a ser para sustancias específicas, ¿sí? Van a tener acción sobre la piel, pero no es para cualquiera. Como vemos acá, ¿sí? Por ejemplo, los queratinocitos epidérmicos, que es lo que dice acá arriba, van a tener un receptor para estas hormonas específicas, pero si yo traigo otra hormona distinta y no tiene receptor, no va a poder ingresar, ¿sí?, a esta célula, justamente porque no tiene el receptor adecuado. Igualmente ya con los que tenemos acá, como verán, nos alcanza y nos sobra, no hace falta que se las aprendan, como decía recién, una por una, muchas son en realidad simplemente, es como se definen las hormonas por las siglas, y las hormonas liberadora de TSH, la melatonina, bueno, distintos opiáceos, esto lo vamos a ver también dentro de otros módulos de química, pero sí, lo importante es saber que todas estas hormonas tienen la capacidad de poder introducirse dentro de los queratinocitos epidérmicos porque tienen un receptor específico, ¿sí? De la misma forma con los sebocitos, con las células de la papila dérmica, los distintos nervios, las células endoteliales, las células de las glándulas sudoríparas, los fibroblastos, los queratinocitos que están dentro del folículo, ¿sí? Y los melanocitos. Todas estas células van a tener distintos receptores, y esto es muy importante, ¿sí? Van a tener distintos receptores para poder captar esta hormona que viene. Si no hay receptor, ya sea en la membrana, en el núcleo o en el citosol, esta hormona no va a hacer efecto, ¿sí? Porque no tiene la otra parte, como decimos siempre, tipo llave cerradura, no tiene la otra parte, no tiene la contraparte para poder leerla. Entonces, no podría hacer efecto nunca, ¿sí? Sin embargo, estos receptores para estas hormonas específicas han sido descubiertas sobre la piel, obviamente. Bueno, vamos a ver también que tenemos acá en nuestra imagen de la derecha, ¿sí?, que nuestra piel no solo va a tener la capacidad de recibir hormonas, como veíamos acá a la izquierda, sino que también tiene la capacidad de secretarlas, ¿sí?, tiene la capacidad de expresar hormonas. Así es como también en estudios recientes que hemos estado leyendo han descubierto que nuestras células de la piel logran sintetizar distintas hormonas, factores de crecimiento, ¿sí?, y distintas moléculas que van a tener una actividad hormonal, ya sea sobre nuestra piel o sobre distintos tejidos dianos, ¿sí? Acá también tenemos los queratinocitos epidérmicos, ¿sí?, que puede llegar a secretar distintas catecolaminas, corticosteroides, andrógenas, calcitriol, ¿sí? Hay un montón, también ACTH, hormona melanocito estimulante, no hace falta que la sepamos, esto, aparte ni siquiera nosotras la sabemos de memoria, esta es la gran realidad, pero sí, Ahora, seguro, Vir, que se despertaron, después de lo que sí, dije. después de que les dijiste que se las tenían que saber todas de memoria y ver un montón de letritas en inglés, pobres chicas, así hicieron.
No hace falta saber justamente cuáles son, pero sí van a ver cuando lean distintos papers que ustedes también vayan a buscar, ¿sí? Que tienen una relación directa y que les van a decir distintos papers que cuando hay cierta expresión de determinada hormona que sale de la piel, sí va a hacer acción sobre otros tejidos y va a actuar de una manera distinta. Y esto es importante, porque en realidad hasta hace no tanto tiempo se creía que los únicos que tenían la capacidad de secretar hormonas eran las distintas partes o los distintos órganos o glándulas de nuestro sistema endocrino, si no se tenía en consideración tejidos como la piel. Entonces, este descubrimiento que hicieron revolucionó todo y es importantísimo, ¿sí? Porque estamos viendo que la piel también puede llegar a dar distintas órdenes. Entonces, fíjense la importancia sobre el plano en el que trabajamos. No es, como diría la abuela, moco de pavo. Acá justo aclaró Florencia, que creo que es la idea que vos tenías, Vir, dice, me sorprende la cantidad de receptores que hay en una célula siendo tan pequeñita. Sí, sorprende. Y lo peor es que no solo tiene receptores. Piensen en todo lo que hablamos antes, más el glucocáliz que teníamos encima, esta membrana fosfolipídica, en cómo se compone en su exterior, en todo lo que la rodea. Es una especie de mundo ínfimo dentro de un mundo más grande. A mí me hace acordar siempre a la película, ¿se acuerdan de Men in Black? La que la haya visto, en donde tiran una bolita al final y adentro de esa bolita en realidad estábamos todos nosotros. Esto es un poco así, ¿sí? Es el mundo que vive adentro de otro mundo, que vive adentro de otro mundo. Nuestra piel en particular, nuestro cuerpo en general, es un mundo aparte, ¿sí? Y es un mundo que se relaciona igual que nosotros, que tiene interacción entre ellos, que se comunican, ¿sí? Que generan distintas problemáticas. Entonces, lo tenemos que tomar con la misma importancia, en realidad. Acá La misma, pregunta, sí. perdón, dice Ceci, perdón, dijo que es distinto el efecto si la hormona sale de las glándulas que si sale de la piel. No es distinto el efecto. En realidad siempre hay que ver cuál es la hormona de la que se está hablando, ¿sí? Y qué efecto se quiere lograr. Porque, por ejemplo, cuando la piel secreta cortisol, también actúa sobre lo que es el tejido perisférico, sobre esa misma piel. Entonces, no siempre llega al receptor, aunque en algunas hormonas sí puede llegar. Por ejemplo, en esta también, bueno, vuelvo a la misma hormona, la hormona liberadora, ya no el cortisol, sino la hormona liberadora de corticotrofina, ¿sí? Que va a hacer que la adenohipófisis secrete corticotrofina, ¿sí? Para secretar, para después ir a las glándulas suprarrenales y que secrete cortisol. Entonces, es de acuerdo a la hormona el tipo de función que va a cumplir y a dónde va a ir esa función, a dónde va a ir esa orden, a qué tejido diana. Ahí se entendió un poquito más. Ahora vemos. Y Andrea dice, ¿las hormonas de la piel son más rápidas? Y depende de dónde actúen. Si van a actuar dentro de la misma piel, sí pueden llegar a tener una acción más rápida porque actúan, como decíamos, por una acción parácrina, ¿sí? Sale de la célula y actúa dentro de las células que están alrededor. Pero si es una célula como la liberadora de corticotropina que tendría que ir a la adenohipófisis, ya no va a ser tan rápida, ¿sí? Va a tener su tiempo. Y dice Cecilia, sí, se entendió, gracias. Ok, también dice Bueno, Andrea. genial. Bueno, estamos acá. Estamos acá, no leo el título, estamos en los receptores de la piel para las hormonas. Claro, tengo una barra gigante en el título, no llegaba a leer. Estamos acá, no sé en dónde estamos. Vamos a ver que las hormonas van a ejercer su acción sobre las células de la piel, uniéndose, como dijimos antes, a distintos receptores que tienen una altísima afinidad, ¿sí? Entonces, la mayoría de las hormonas que, como dijimos antes, estaban compuestas por aminoácidos, y van a necesitar, por ejemplo, como vemos acá en la imagen de la izquierda, un receptor
en su membrana para poder llevar ese mensaje, ¿sí? Esto se llamaría señalización por receptor de superficie celular, nombre que tampoco necesitamos que recuerden, ¿sí? Pero sí necesitamos que recuerden que estas hormonas tipo aminoácidos, si su composición era de aminoácidos, ya sean péptidos, polipéptidos o proteínas, necesitan siempre por su composición hidrosoluble de un receptor en la membrana y que ese receptor va a tener siempre una señalización por receptor de superficie celular, así que va a ser el que le dé esta proteína G, como vamos a ver después acá también, ¿sí? Esta proteína G le va a llevar un segundo mensajero, ¿sí? Que le va a avisar al núcleo que tiene que ejercer una acción. O sea, viene hasta acá, a este receptor está pegada la proteína G, esta proteína G le hace acción a la enzima activada por la proteína G y genera este segundo mensajero que avisa al núcleo, hey, hay que arrancar la producción, ¿sí? O hay que hacer determinada cosa. Eso es lo más sobresaliente de esto. Ahora, en el caso de lo que son las hormonas esteroides, ¿sí? O tiroideas, como por ejemplo los estrógenos, los andrógenos, los progestágenos, ¿sí? Entre un montón de otras, van a tener la capacidad de realizar una señalización esteroide iniciada por el núcleo, como podemos ver acá, donde su composición particular, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos que tiene una composición más bien lipídica derivada del colesterol? Va a poder hacer que atraviese esta membrana sin ningún tipo de problema para unirse a su receptor que puede encontrarse ya sea en el citosol, ¿sí? Como vemos acá, o en el núcleo. Acá en amarillito tendríamos al receptor de membrana, ¿sí? Y la hormona sería, de membrana no, perdón, el receptor de la hormona, y la verdecita sería la hormona. ¿Sí? Se podría llegar a unir acá en el citosol porque el receptor esté en el citosol, o acá en el núcleo porque el receptor esté en el núcleo. Las hormonas esteroides van a poder también generar una señalización iniciada por la membrana, ¿sí? Casi como veíamos acá, de este lado, no solo puede actuar atravesando directamente esta membrana, sino que también puede generar esta señalización iniciada por la membrana. Y tiene esta particularidad que a pesar de esa composición lipídica, ¿sí? Y de su capacidad de atravesar la membrana, el receptor se va a encontrar en la membrana, como vemos acá, y desde allí va a emitir su señal, ¿sí? En estos casos en donde el receptor se encuentra en la membrana, para que la información también entre en esa célula, al unirse la hormona con ese receptor, se va a necesitar un segundo mensajero, como habíamos hablado acá, ¿sí? El cual va a ser activado por esta proteína G, que es una proteína de acople, ¿sí? Que está unida a este receptor, igual que como veníamos de este lado, ¿sí? Entonces se une y genera este segundo mensajero que le avisa al núcleo de la célula que tiene que hacer una determinada y específica acción. ¿Sí? A ver. Ahí está. Mucho dibujito, pero es más o menos, hay mucho palabrerío, pero lo explico más o menos como para que quede en dibujito claro. Los dibujitos a nosotras nos encantan. Bueno, entonces, dentro de lo que es la actividad hormonal en la piel, vamos a ver que estas hormonas van a exhibir efectos biológicos pleitrópicos en la piel. ¿Qué quiere decir esto? Palabra complicadísima. Quiere decir que un mismo gen va a tener varias formas de expresarse, ¿sí? O más de un efecto. En este caso, obviamente, sobre la piel. También van a tener mecanismos, como leemos acá, parácrinos, autócrinos, intácrinos y endócrinos, que van a ser los que se utilizan para la comunicación, ¿sí? Como habíamos estado viendo recién. Y también se le comprueban como hormonas activas en la piel y sobre las cuales hay muchísimos estudios, ¿sí? Todas estas que tenemos a la derecha. La hormona de crecimiento, el factor de crecimiento similar a la insulina 1, distintos neuropéptidos como la noradrenalina, la adrenalina, que actúan sí de manera conjunta con obviamente nuestro sistema nervioso. Recuerden el ejemplo que yo había dado antes, ¿sí?
este cortisol va a actuar, va a generar, va a hacer que se secrete también adrenalina y noradrenalina, que son las que nos ayudan a que el sistema nervioso responda rápidamente y vaya toda nuestra sangre hacia nuestros miembros y entonces pueda darme a la huida rápidamente, ¿sí? También distintos esteroides sexuales, que también tienen influencia sobre la piel, glucocorticoides, retinoides, vitamina D, entre muchísimos otros, ¿sí? Ahora, nuestra piel va a producir hormonas que se van a liberar dentro de la circulación, como veníamos hablando, ¿sí? Estas van a tener gran importancia para lo que es el funcionamiento de todo nuestro organismo por completo, ¿sí? Como ejemplos principales de esta acción, vamos a tener las hormonas esteroides sexuales, como por ejemplo la dihidrotestosterona y la androstenediona, que tienen muchísima influencia en la piel. La androstenediona porque es una hormona bastante potente, y la dihidrotestosterona, que si bien no tiene en realidad tanta potencia como la anterior, se sintetiza en gran cantidad dentro de nuestro cuerpo, por lo que en realidad también va a tener un montón de influencia. Por otra parte, los estrógenos, que de forma en realidad intacta, o sea, dentro de nuestras mismas células en la piel, se va a sintetizar esta hormona y va a tener una influencia muy, pero muy grande en la mujer, en donde las células de la piel la van a sintetizar, recepcionar y estimular, ¿sí?, la producción de distintos estrógenos. Va a tener muchísima influencia, sobre todo en mujeres premenopáusicas. La principal fuente de estrógeno van a ser los ovarios. Pero, ¿qué es lo que pasa con las mujeres postmenopáusicas? ¿Sí? Cuando ya estos ovarios no producen los estrógenos que producían antes, ahí es donde justamente tienen, y la sigo con el justamente, que la tiro en las patas, ahí es donde tienen muchísima influencia nuestros tejidos periféricos, como por ejemplo la piel, ¿sí? Porque van a constituir la principal fuente de estrógenos activos dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Porque ya no van a ser los ovarios los que sean las principales fuentes de estrógenos, porque ya no estarían funcionando en la mujer posmenopáusica. Bueno, entonces, la piel, como veníamos diciendo, tiene la capacidad de activar o inactivar distintas hormonas, como por ejemplo la hormona liberadora de corticotrofina, ¿sí?, que se ha descubierto que en la piel se puede llegar a sintetizar para mandar mensajes a la hipófisis, como veníamos diciendo también cuando hablábamos de quienes dan una acción cerca parácrina o quienes dan una acción endocrina y van a avisarle como esta a la hipófisis para que produzca la ACTH u hormona corticotrófica, que luego en las glándulas suprarrenales genera el cortisol, ¿sí? ¿Y cómo es que lo hace entonces dentro de la piel, dentro de nuestros tejidos? Lo hace a través de poblaciones de células que van a trabajar juntas, de manera coordinada, comunicándose entre ellas para actuar en conjunto y para activar o inactivar distintas células de nuestros tejidos endócrinos. ¿Se acuerdan cuando vimos en la primera clase a las células y todas sus uniones, ¿sí?, las uniones celulares que teníamos, y dijimos que habían uniones GAP, que eran justamente para la comunicación? ¿Y para qué servía esta comunicación? Para esto, para poder trabajar en conjunto, de manera conjunta, porque si yo tengo una sola célula que me va a liberar una hormona, y la verdad es que no voy a tener un efecto muy grande sobre lo que yo quiero generar, ¿sí? Pero si yo tengo una población de células que van a trabajar en conjunto, liberando todas al mismo momento esta hormona, como por ejemplo la hormona liberadora de ACTH, ¿sí?, para que vaya a avisarle a la adenohipófisis que tiene que liberar la hormona adenocorticotrófica, ya se me mezclan las letritas, no va a tener acción si es una sola, sí va a tener acción cuando es un conjunto, ¿sí? De esta manera va a generar la regulación de lo que es la función endocrina dentro de nuestra piel, actuando sobre todo en los tejidos adyacentes, ¿sí? Como veníamos hablando, no es que casi todas se van como la liberadora de adenocorticotrófica, sino que muchas trabajan sobre lo que son los tejidos adyacentes.
como por ejemplo, la hormona, como decíamos, liberadora de corticotrófica, la propia melanocortina, los esteroides sexuales, la vitamina D, los distintos retinoides, ¿sí? Todos estos, de todas estas sustancias, en realidad hay estudios específicos que van a demostrar la capacidad de la piel de activar o inactivar en realidad su secreción. ¿Seguimos bien hasta acá? A ver, en el chat no hay ninguna pregunta por el momento. No sé si hay ahora. Que siempre decimos, no hay ninguna pregunta, y ahí, ¿se acuerdan? Aprovechamos la pausa para preguntar. Bueno, vos cualquier cosa me parás. Dale. Bueno, hasta acá, hasta este momento específico, hemos visto lo que son las hormonas, cómo trabajan dentro del cuerpo de manera general y cómo lo hacen particularmente sobre o desde la piel, ¿sí? Ahora vamos a empezar a avanzar sobre las especificidades de las hormonas y sustancias y que más influyen sobre nuestra piel, o al menos algunas de ellas, porque algunas vamos a dejar en el éter para desarrollar mucho más en otros módulos, pero algunas de ellas que tienen mucha influencia y que es importante que las conozcamos o que inician su proceso acá, pero van a terminarlo, como en esta, por ejemplo, en el módulo de tiroides, de la piel hipo o hipertiroides. Entonces, vamos a desarrollar primero lo que son las hormonas tiroides, ¿sí? Al influir, obviamente, en nuestro metabolismo basal, esta es la principal función, o lo que principalmente hace esta hormona tiroidea, es una de las hormonas que va a influir muchísimo en todos, pero todos nuestros tejidos y en el comportamiento que estos tejidos tienen, ¿sí? Algunas de las funciones principales, como podemos leer, van a ser, luego de ser secretadas obviamente por la adenohipófisis, ya sea por orden del hipotálamo, ¿sí? O de los tejidos periféricos, influir en lo que es el metabolismo de los hidratos de carbono y de los lípidos, o sea que va a tener influencia en lo que tomamos de aquello que comemos y cómo lo procesamos, ¿sí? En qué es lo que vamos a captar de ese alimento, de esos hidratos de carbono o esos lípidos que nosotros estamos ingiriendo. Va a influir también en el desarrollo y en el funcionamiento del sistema nervioso, y acá la llamo la reflexión, ¿sí? Piensen lo que pasa en ambos extremos, tanto para el hipotiroidismo, ¿sí? Cuando trabaja mal la tiroides o fallan los receptores, o cuando trabaja por demás en el hipertiroidismo, ¿sí? Piensen cómo está, cómo se encuentra, si tienen casos de referencia de personas que tienen justamente la tiroxina en realidad alterada, fíjense cómo reaccionan tanto en el hiper como en el hipo, ¿sí? Igual lo vamos a seguir desarrollando. Yo es por si tienen algún caso como para que ya vayan refiriendo. También intervienen en lo que es el desarrollo fetal, va a estimular la síntesis de esteroides e insulina, ¿sí? Con lo que estas hormonas van a influir entonces en nuestro cuerpo, tanto los esteroides en las gónadas como la insulina a nivel general, ¿sí? Porque la insulina tiene la función de transportar la glucosa hacia adentro de las células para ser convertida en energía. Es una de las principales fuentes de energía que tenemos, ¿sí? Por lo que, si no funcionan bien las tiroides, entonces puedo experimentar una baja de energía en nuestro cuerpo. La hormona tiroidea también influye en lo que es la síntesis de proteínas, y como venimos diciendo, casi todo nuestro cuerpo está formado por proteínas, ¿sí? Así que fíjense qué influencia grande que tienen nuestros tejidos también. Influye en la reproducción, alterando el ciclo menstrual, porque como dijimos recién, influía también en lo que era en la síntesis de esteroides, ¿sí? Entonces también tiene influencia en la reproducción y en lo que son las alteraciones del ciclo menstrual. E interviene en el aparato respiratorio y el cardiovascular. Casi nada. Una hormona chiquitita. Poca actividad. Poca actividad, poca cosa la tiroides. Bueno, y acá sí siempre les queremos traer lo que hemos encontrado en realidad de cambios o de innovaciones, ¿sí? En los últimos papers que estuvimos leyendo. Vamos a ver que se han detectado receptores de la hormona tiroidea. ¿En dónde? En queratinocitos epidérmicos, ¿sí? En nuestra piel,
en fibroblastos, en células del músculo erector del pelo. ¿Se acuerdan? El músculo que generaba la horripilación, ¿sí? Que se me paren todos los pelos. También en otras células del músculo liso, en células de las glándulas sebáceas, en células endoteliales vasculares y también en varios tipos de células que forman al folículo piloso. Todas estas tienen receptores para hormonas tiroideas, así que va a influir en prácticamente toda nuestra piel, ¿sí? Por ende, una alteración en la producción de hormona tiroidea va a generar una consecuencia que yo voy a poder observar o vislumbrar sobre la piel, ¿sí? La epidermis posee desiodinasa que convierte, desiodinasa, tengan en cuenta, y esto es un tip para el futuro, casi todo lo que termina en asa son enzimas, y las enzimas muchas veces sirven para cortar, ¿sí? Para rearmar, para ir cortando y rearmando en realidad distintas cosas. ¿Por qué les digo esto? Por lo que les voy a explicar ahora. Convierte a la T4 en T3 y nuestro cuerpo secreta ambas, tanto la T4 como la T3. La activa es la T3, la que tiene acción en los órganos diana. Pero ¿qué pasa? La T4 es la que sintetiza en mayor cantidad, ¿sí? Nuestra epidermis va a tener la capacidad de, a través de esas desiodinasas que fabrica, ¿sí? De esas enzimas, convertir esa molécula de T4, que se llama así porque tiene 4 radicales de iodo unidos, ¿sí? En triodotironina, ¿sí? O T3 activa. Entonces, estas enzimas, lo que hacen, esta enzima desiodinasa, lo que hace es romper esa molécula, esos 4 radicales de iodo unidos, y convertirla en una triodotironina, en tres, mírame a mí, qué bien que estoy, en 3 radicales de yodo unidos, ¿sí? Que sería la forma activa que tiene esta hormona. Ahora, una disminución en lo que es la T3 puede provocar un aumento de transglutaminasas, que son las que participan en la formación de la envoltura cornificada, ¿sí? ¿Se acuerdan esa primera clase? No, la segunda, perdón, esa segunda clase en donde dijimos que la envoltura está formada por proteínas insolubles que nos ayudaban a mantener dentro de ese corneocito, ¿sí? El factor natural de humectación, y por fuera tenía todos los lípidos que formaban una especie de cemento intercelular, ¿sí? Estas transglutaminasas son importantes para mantener la integridad de esas proteínas que van a conformar a la envoltura, a la envoltura de ese cornicito. Otra de las cosas que produce también es una disminución en el activador del plasminógeno. Ya estamos, otra que se me lengua la traba. Se ve que ya dejé de respirar y no llegó aire o oxígeno al cerebro, chicas, y les quiero decir todo rápido, y la lengua y el cerebro no estarían colaborando con palabras como plasminógeno. Bueno, vamos más despacio. Le vamos a indicar a mi cerebro que piense y hable mi boca más despacio. Bueno, una cosita te leo. Dice María Clara, perdón, ¿podrías explicar nuevamente la función de la desiodinasa? O sea, su mecanismo de cómo convierte a T3. Es una enzima y las enzimas tienden a romper, a lisar, ¿sí? Acá en este caso, la T4 son 4 radicales de yodo unidos. En este caso rompe esa cadena, ¿sí? Y deja 3 radicales de yodo unidos. Nosotros para hacer esa unión en realidad puede haber uno suelto, 2 radicales unidos, 3 o 4, ¿sí? Y se van combinando para formar, de acuerdo a lo que el cuerpo necesite. Esto igualmente se va a desarrollar muchísimo más en el módulo de hipotiroidismo, pero se los explico como para que tengan en cuenta. Esta desiodinasa lo que hace es romper esos 4 radicales si el cuerpo lo necesita, ¿sí? Porque esto no es porque sí. Cuando se manda este mensaje de que se necesita más T3 dentro del cuerpo, entonces esta desiodinasa lo que hace es romper esa molécula de 4 radicales de yodo unidos y dejar 3 para convertir
esa forma activa, esa T3 que es la activa, y pueda tener o generar en realidad en el cuerpo la acción que necesita generar. ¿Ahí se entiende? ¿Me expliqué? ¿Va un poquito mejor? Ahí entendió. Y a Nadia también le vino bien. Perfecto. Dice Buenísimo. Florencia, ¿la desiodinasa la sintetizan los queratinocitos? Son enzimas en realidad, esta específicamente no te la voy a saber contestar ahora, porque ¿quién sintetiza específicamente la desiodinasa? Te la anoto y te la contesto después. No te quiero mentir, me parece que sí, por lo que estuve leyendo, pero como no hablaba específicamente de quién la sintetizaba, no te quiero hablar pavadas, pero me lo voy a anotar para así ya te lo puedo contestar después. Vieron que no tenemos todas las respuestas, chicas. Averiguaremos entonces, dice Claro. Florencia. Ay, yo ya me lo anoté, fuera de chiste. Porque después en mi cerebro, chicas, la información entra, dura unos segundos acá adentro y de alguna forma no sé cómo se escapa. Así que inevitablemente no, si no me lo anoto, no tomo registro. Pero bueno, lo vamos a averiguar. Bueno, volvemos entonces con nuestro plasminógeno. Otra de las cosas entonces que producía era una disminución en lo que es el activador de plasminógeno, ¿sí? Que en nuestra piel y sobre todo dentro de lo que es la cicatrización, importantísimo que vamos a ver en el módulo 8, influye un montonazo, ¿sí? No solo en lo que es el desprendimiento de los corneocitos, sino también en la migración de esos queratinocitos dentro de una herida, porque vamos a ver que cuando hay una herida, lo vimos en la clase anterior, creo también igualmente, cuando hay una herida, esos queratinocitos tenían la capacidad de cortar, romper sus uniones y poder migrar hacia el sitio de la herida como para poder cerrarlos. Y entonces este plasminógeno, este activador de plasminógeno, en realidad va a tener mucha influencia en estos procesos de cicatrización. Por otro lado, vemos que si no hay hormona tiroidea, y esto se comprobó en ratones, chicas, en los cuales, estos sí son estudios específicos, en los cuales se les extirparon las tiroides, ¿sí? Se altera la síntesis de esteroles, como por ejemplo el colesterol, y recuerden, que ya estuvimos hablando del colesterol, ¿sí? Que este es uno de los lípidos que conforman nuestra barrera cutánea, ¿sí? Por lo cual se ve alterada también nuestra barrera cutánea. Se ha demostrado también que la T3 estimula directamente la proliferación tanto de queratinocitos como de fibroblastos. Entonces, pensemos como una desregulación, ¿sí? Por más o por menos de esta T3 va a afectar directamente en estas células, alterando su diferenciación y su producción, ¿sí? No solo cómo se diferencian estos queratinocitos, sino también en qué producen, cómo lo producen, ¿sí? Y tiene importancia por lo que veníamos hablando en lo que es la cicatrización de heridas. Tiene una influencia casi directa. Acá Bueno, pregunta, perdón, sí. antes de que pasemos. Dice María Clara, pero Bueno, la este anterior. proceso de conversión de T3 a T4 no sucede No, principalmente en la piel, ¿no? de T4 a T3. De T4 a T3, ¿qué dije yo? De T3 a T4. Bueno, hasta, Pensé que lo hasta había ve, escrito así. ya estoy leyendo mal. O sea, la epidermis sería otro lugar más donde sucede debido a que encontramos la enzima. En realidad, lo que hace es, a ver, la piel lo que hace también es funcionar en una especie de ciclo para decir, para avisar en realidad, como para ir chequeando qué necesita y qué no, ¿sí? Entonces, de ahí es que envía estos mensajes. ¿En dónde se producen en realidad? En gran parte de todo el cuerpo, y sobre todo en lo que son las glándulas tiroides, que en realidad son las que generan la tiroxina, ¿sí? Tanto la T3 como la T4. Donde está en realidad estos radicales de yodo es dentro de las tiroides. Pero no sé si, por esto decíamos, hay que ver quién es el que sintetiza las desbiodinasas para ver si no se viaja hasta la zona o simplemente envía un mensajero que hace que se sinteticen desbiodinasas, ¿sí? Es de acuerdo a
si es en primera instancia, y yo te envío una desbiodinasa porque la sintetizo dentro del queratinocito y trabaja acá, o si lo que envío es un mensajero químico, ¿sí? Un estímulo, un factor de crecimiento, una citoquina, una hormona, lo que sea, que te diga que produzcas estas desbiodinasas que conviertan esta T4 en T3. El resultado final va a ser ese, o sea que las desbiodinasas lo que hacen es convertir esta T4 en esta T3. El proceso es lo que, igualmente, esto es un estudio, con lo cual el proceso también está en estudio. Esto lo sacamos de todos estudios constantes últimos. Ahí contesté un chiquitín más. O las mareé más, una de dos. No, genial, gracias. Buenísimo. Bueno, ahora nos mudamos un poquito más atrás de las tiroides en realidad. Nos vamos a lo que es la hormona paratiroidea, ¿sí? Que la vemos en este dibujito como estas 4 vesiculitas, ¿sí? Que están en realidad detrás de la glándula tiroides. Que a pesar de su tamaño tan, pero tan pequeñito, son importantísimas, chicas y chicos, porque ahora me acuerdo que estaba Hugo entre nosotros, ya que lo que hace es intervenir en la regulación del calcio, y tenemos muchísimas, pero muchísimas cosas dentro de nuestro cuerpo que son calcio dependientes, ¿sí? Así que fíjense la importancia de estas paratormonas. Por ejemplo, en nuestra piel, la unión de las caderinas, ¿se acuerdan? La unión de las caderinas en los desmosomas, o mejor dicho, ¿se acuerdan de los desmosomas que dentro tenían las caderinas? Esas caderinas, para poder unirse entre sí, necesitaban ese ion de calcio dentro, ¿sí? Por ende, si yo no puedo tener una cantidad suficiente de iones de calcio, no voy a poder tener una buena unión desmosómica, ¿sí? Porque estas caderinas no van a poder ejercer su acción, ¿sí? Como para que se den una pauta de hasta dónde llegue a intervenir esta glándula paratiroidea. Va a almacenar también lo que es calcio en los huesos, va a liberar ese calcio en los huesos a nuestro torrente sanguíneo de ser necesario, ¿sí? Para poder llegar a generar esto, lo que va a hacer es censar constantemente los niveles de calcio, en nuestro organismo. Es un sensor constante, ni más ni menos, porque como el calcio, hay tantas células en realidad, o nuestro organismo en realidad es tan calcio dependiente, una baja en el calcio puede llegar a generarle grandes desregulaciones. Entonces, es un senseo constante, no sé si senseo, me parece que me acabo de inventar una palabra, pero bueno, es un sensor, vamos a decir, para que quede mejor, constante de lo que es el calcio, ¿sí? Dentro de nuestro organismo, para poder llegar o a almacenar más en los huesos, o a empezar a hacer una pequeña destrucción de esos huesos como para poder obtener de ellos también el calcio necesario, ese calcio almacenado, para poder aprovecharlo en nuestro cuerpo, ¿sí? Ahora, también va a influir en lo que es la absorción de los alimentos por medio de los intestinos y en la conservación del calcio por medio de los riñones, y en donde aprovecha los procesos de filtración que tienen los riñones para retirar justamente de lo que va a conformar después la orina el calcio que le sea necesario, ¿sí? Para que no se excrete al exterior, que no se pierda. Vamos con esto. Va a regular también y modular el calcio específicamente, no las paratiroides ya, sino el calcio específicamente. Lo que hace es regular y modular la proliferación celular dentro del epidermis, ¿sí? También por esto, o sea, no solo va a tener esta función de la unión de los desmosomas, sino que regula y modula esa proliferación, esa cantidad de células que hay dentro del epidermis. Articula la proliferación y diferenciación de estos queratinocitos, ¿sí? Es el que también empieza o contribuye en realidad en esta proliferación y esta diferenciación que hacen los queratinocitos. No solo proliferación sería que hagan mitosis y haya más cantidad, diferenciación en queratinocitos va a hacer que vayan diferenciándose de lo que es el queratinocito basal para generar ese queratinocito de la capa espinosa, de la capa granulosa, para finalmente generar un corneocito, ¿sí? Eso es cuando el queratinocito se diferencia en corneocito. Y también va a participar de las etapas tardías de la cicatrización, con efectos importantísimos sobre las proteínas, como habíamos mencionado antes, como las caderinas, ¿sí? Ya que las necesitan imperiosamente para poder generar esa unión que tienen. Acá, perdón.
Sí, Comentó Erika, yo tengo baja la vitamina D y el doc me dijo que debo tomar sol y me recetó unas pastillas. sí, sí, a casi todos nos pasó igualmente en esta bendita pandemia que nos dio baja la vitamina D. A mí también me siento identificada, gracias a tantas horas de computadora encerrada y no horas de sol. A todas nos dio baja la vitamina D. Ahora vamos a hablar específicamente de la vitamina D también, que es una de las que ayuda a fijar este calcio. Y la realidad es que la importancia es esta, justamente, que si no, el calcio lo tenemos ahí como perdido en el camino. Entonces, lo que hacen es mandarnos vitamina D en pastillas, obviamente, y exponernos al sol, que siempre no sé si dieron las recomendaciones, pero en realidad es en horarios, son 15 minutos al día, no 3 horas, y en horarios que sean permitidos y que no generen daño, porque a pesar de ser invierno y que está en una forma más oblicua el sol, seguimos sin mucha capa de ozono, por ende, lastimosamente, sigue filtrando cierta radiación ultravioleta que es dañina para nuestra piel, con lo cual cuidémonos, más allá de que sea invierno, y esa exposición solar, hagamos, ¿sí? Levantemos, como decimos siempre, levantemos los bracitos y expongamos los bracitos o parte de lo que se pueda sacar en invierno, pero en un horario que sea coherente para que no genere también daño sobre nuestra piel. Bueno, nos vamos ahora, vamos a bajar la barra para poder leer lo que dice acá abajo, a nuestra proteína relacionada con la hormona paratiroidea, ¿sí? Fíjense que largo el nombre, pero bueno, es una proteína específica que está relacionada directamente con esta hormona paratiroidea, ¿sí? Va a estar producida por diferentes tejidos normales, incluyendo entre ellos la piel, y lo que va a hacer es regular el crecimiento y diferenciación de los queratinocitos, importantísimo para nuestra piel, ¿sí? Fíjense que sin esta proteína no tendríamos una buena mitosis y una buena diferenciación de queratinocitos. Y también, más allá de eso, y gracias a esto en realidad, regula la función de los fibroblastos de la dermis, incrementando la secreción y expresión del factor de crecimiento de queratinocitos. Y gracias a esto es que puede llegar a regular el crecimiento y la diferenciación, ¿sí? Gracias a que el fibroblasto es el que secreta el factor de crecimiento de queratinocitos. Ah, no se me pasa más desde acá ahora. Lo pasé desde acá abajo y ahora no se me pasa más desde ahí. Bueno, y ahora sí vamos a la vitamina D. Perdón, Sí, acá te leo del me chat. encantan los perdón. Dice Florencia, tengo una curiosidad. Si un organismo está carente de calcio, ¿cómo se observa la piel? ¿Cómo se ve? Por esto que dice Virgi que afecta a los desmosomas, proliferación y diferenciación. Y piensen que si no hay una buena unión entre las células epidérmicas, una de las cosas que se pueden llegar a ver sería, por ejemplo, descamación, ¿sí? Porque no hay una buena unión entre las células. Igualmente, para que llegue a afectar a la piel, no es la piel el único órgano calcio dependiente, chicas. Así que para que llegue a afectar a la piel tenemos que tener ya alguno de nuestros otros órganos seguro ya dio el aviso, dio la alerta. Así que cuando lo vemos sobre la piel, en realidad, y por esto no se ven tampoco tanta cantidad de casos, cuando se ve sobre la piel es porque ya estamos hablando como de casos extremos, ¿sí? Porque son muchos los órganos que son calcio dependientes. Es mucho en realidad en nuestro organismo lo que es calcio dependiente, es un ion importantísimo. Entonces, no es algo que pueda faltar fácilmente como para que se pueda llegar a ver expresión sobre la piel. Pero en el caso de que, razonando digo esto, en el caso en el que yo tenga que ver una expresión sobre la piel, y si estoy hablando de que esas caderinas, si yo tengo los dos queratinocitos acá, y teníamos nuestra unión desmosómica, ¿sí? Que tenían las dos placas desmosómicas y que tenían las caderinas, que eran las proteínas transmembranas que las unían adentro. Y tengo una caderina de acá, una caderina de acá. En el medio necesito un ion de calcio. Con lo cual, si yo no tengo ese calcio, no puedo generar la unión de estas caderinas, por ende las placas desmosómicas se me sueltan, por ende no tengo unión entre los queratinocitos, ¿sí? Esto razonándolo. Igualmente dudo que lleguemos a verlo sobre la piel,
por el hecho de que te digo, es tanto en nuestro organismo que lo que necesita de calcio, que sería como, para que ya se note en la piel, sería como un caso demasiado, demasiado extremo. De hecho, no sé si estaríamos vivos. No sé si fue un trueno, chicos, o se me cayó algo en el departamento de arriba que tengo. Se escuchó un ruido demasiado fuerte. Expliqué un poquitito más ahí. Flor, creo que era la que me había preguntado. Sí, gracias, puso. Buenísimo. Nos vamos ahora a lo que es la vitamina D. Y ahí empiezo a meter primera porque ya vi la hora. La vitamina D se puede absorber en una muy, pero muy mínima cantidad, un 5%, chicas. Nada, la nada misma diría prácticamente, a través de lo que son los alimentos, ¿sí? La gran mayor parte de este síntesis de vitamina D proviene de lo que es la acción que se inicia en la piel, ¿sí? A través de lo que es la luz solar, la radiación ultravioleta, mediante lo que es la reacción fotoquímica que transforma el 7-dehidrocolesterol en lo que es la provitamina D. ¿Sí? Este proceso en realidad es muy, pero muy cortito, es un tiempo muy cortito porque la provitamina D es extremadamente inestable, ¿sí? Con lo cual rápidamente se va hacia el hígado y en ese mismo hígado, en ese mismo, no en el único que tenemos en realidad, es que sufre la primera hidroxilación y se transforma en 25-hidroxivitamina D, ¿sí? De ahí lo que hace es irse a los riñones y mediante la acción de la enzima 25-hidroxilasa va a generar finalmente lo que es la vitamina D activa, ¿sí? A la cual le llamamos 1.25 dihidroxivitamina D3. Toda esa cosa larga, ¿sí? Es la que tiene en realidad una función activa dentro de, obviamente, nuestro cuerpo. Bien. Ahora, más allá de lo que es la función para poder fijar, obviamente, el calcio en nuestros huesos, función importantísima, igual, ¿sí? Pero vamos a ver que dentro de los queratinocitos va a tener también la capacidad de unirse a los receptores nucleares, ¿sí? Recuerden que teníamos receptores en la membrana del citoplasma y en el núcleo. La vitamina D se va a unir a los receptores nucleares. ¿Por qué? Pregunto yo. ¿Qué es lo que pasa que se une a los receptores del núcleo? ¿Cómo será esa molécula? ¿Será hidrosoluble? ¿Será liposoluble? Lo dije 80 Mientras veces, tanto, chicas. Lipo, mientras lipo. tanto, lipo. Muy bien. Gracias por no dejarme sola. Acá contesta Por eso cuando la Cristina. consumiste la mandan a consumir también con una comida grasosa. O con ¿Sabes que no me aceite. dijeron eso? Sí, sí, porque si no es como que no la asimilas bien también. Lo dice también en el prospecto, ¿eh? Ese que Sí, nunca es leí. verdad. A una amiga que tiene muchos O sea, no problemas hay que de tomarla con diabetes. agüita, sí. Porque Claro. no. Igual no me la voy a tomar con una cucharada de aceite de oliva, chicas, tampoco. No, yo me hice un revuelto de huevo. No es mala esa. No es mala, no es mala, está bueno. Acá pregunta Mara, me dijeron que la vitamina D se puede sintetizar usando protector solar, ¿está bien? Y no. En realidad lo que recomiendan es no colocar el protector solar. Yo escuché lo mismo por un dermatólogo hace poquito, que hay estudios últimos que se dice que sí. Y habría que empezar a Pero estudiarlo como que otra vez. sí, como es algo que se está investigando. Claro, Gabucha, te toca esa parte de investigación, de buscar papers No veo por qué, dermatológicos. digamos, pensando en que el protector solar no es 100%, Podría te ser, estaría pero inhabilitando si yo la uso formación. no es 100%, pero es muy, muy alto. ¿Cuánto necesitaría de exposición solar para que realmente tenga una acción sobre la piel para que Igual llegue busco, ¿no? Pero, a las digamos, hidroxilaciones? Me parece que sería, esos, cuando te dicen 15 minutos, no creo que dure lo mismo si yo tengo un protector de un factor alto, ¿sí? Sobre la piel. Me parece que tendría que estar, porque es una reacción fotoquímica. todo el cuerpo debería tenerlo. Claro. El Sí, pero protector alto. en el resto, claro, pero en el resto usas ropa, y más en invierno, que es cuando te mandan a tomar vitamina D. Bueno, ahí le Bien. dejaron la tarea a Gabucho, ya tenemos una tarea cada una.
Sí, vamos a ver si encuentro algo que no, digamos, que avale el uso del protector solar. Sí, yo hasta ahora los médicos que lo recomendaban sí decían esto, o sea, sin protector solar, pero en un horario que sea, obviamente, nada, responsable para que no genere daños sobre la piel. Pero bueno, no hablaban de protector solar. Bueno, seguimos entonces. Desde estos receptores nucleares va a actuar disminuyendo la producción de los queratinocitos, ¿sí? Y así favorece, obviamente, la diferenciación. Hablando de la vitamina D, si no nos fuimos muy lejos. O sea, lo que les va a decir básicamente, así como cachetazo, va a ser, paremos de hacer mitosis, ¿sí? No nos reproduzcamos más y empecemos a diferenciarnos para ir subiendo en los distintos estratos, ¿sí? También va a tener un efecto protector, evitando lo que es la apoptosis, ¿sí? Que está inducida por la luz ultravioleta, o sea, que protege la piel. Ahora, según algunos estudios que encontramos, obviamente, declaran que esta vitamina D lo que hace es suprimir la proliferación de las células sebáceas, modulando el ciclo celular de estas células, ¿sí? O sea que puede influir en lo que es la regulación de los lípidos de nuestra superficie cutánea, ¿sí? Y acá cuando yo leí este estudio me llamaba a la reflexión de, vieron los chicos que tienen acné, que muchas veces lo primero que te dicen es, me pongo al sol y mejora. Si también no tiene que ver, y es una reflexión propia que yo se las comparto, chicas, si también no tiene que ver con que esta vitamina D que se genera ante la exposición solar no tiene esta regulación, o sea, genera esta regulación sobre las glándulas sebáceas y por eso ese pequeño tramo en donde notan que mejora el acné y después obviamente vuelve con todo, porque no solo se dejó de sintetizar esa vitamina D, sino que también se generan otros procesos de inflamación dentro por la acción de la radiación ultravioleta. Igual esto no lo tengan en cuenta porque fue reflexión propia. Hoy estoy muy reflexiva. También participa en la regulación de la respuesta inmunológica, ya que lo que va a hacer es inhibir la maduración de las células dendríticas, ¿sí? Aquellas células que habíamos visto en la primera clase, que si recuerdan obviamente eran las que capturaban y fagocitaban antígenos, ¿sí? Favoreciendo el fenotipo que suprime la actividad de las células T. Si se acuerdan que esas células de Langerhans, que eran células dendríticas, eran presentadoras, captadoras y presentadoras de antígenos, y se las presentaban a nuestras células T. Entonces, obviamente disminuiría parte de esa acción. Bueno, y ahora nos vamos a lo que es la hormona liberadora de corticotropina, ¿sí? Propio melanocortina y también péptidos relacionados. Esta también es importantísima, ¿sí? Tenemos nuestra hormona liberadora de corticotropina, la cual se había descubierto que también secretaba la piel, ¿sí? Creo que lo dije unas 782 veces dentro de esta clase, pero es muy importante que lo sepamos. Como decimos en biología, pregunta de parcial. Acá dice Cecilia, calcio y PTHRP favorecen la proliferación de queratinocitos y la vitamina D la disminuye entonces. No hablamos de que la disminuía. Favorece la diferenciación. Lo que les dice en realidad, disminuye así la proliferación en cuanto a los otros generaban la mitosis, o sea, favorecían la mitosis y que se diferencien. No solo que se reproduzcan, sino que también se diferencien en corneocitos, ¿sí? Acá lo que hace es parar la proliferación, corta esa mitosis y le dice, bueno, basta, pero sí le favorece el que se diferencia corneocito, ¿sí? Ahí quedó, que te dije no, pero sí, en realidad sí, para. En los otros dos lo estimula, pero en este para la proliferación. Y en los tres favorece la diferenciación. Ahí quedó más. Genial, gracias. Buenísimo. Bueno, volvemos entonces. Su secreción principal proviene, obviamente, de lo que dijimos antes, el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, ¿sí? O adenohipófisis, que se activa ante situaciones de estrés, ¿sí? Dentro del hipotálamo vamos a tener la producción de la hormona liberadora, de la hormona corticotrópica,
Y en la hipófisis no solo va a liberar esta hormona corticotrópica, sino que va a liberar también a los péptidos derivados de la POM, ¿sí? De la propia melanocortina. Recuerden ese tramo de la adenohipófisis que decíamos que no pertenecía a la parte intermedia, que pertenecía a la adenohipófisis, pero que está en el medio, entre la adenohipófisis y la neurohipófisis, ¿sí? Que habíamos hablado al inicio. Ahora, este tramo es el que va a liberar al medio distintos péptidos, como la CTH también, y como la hormona melanocitoestimulante, ¿sí? Que también nos genera en realidad mucho trabajo. Esta zona del Pars intermedia, aún se encuentra en estudio para saber cuál es la acción verdadera, ¿sí? Que tiene, la implicancia real que posee y cómo esa parte que actúa no solo la hormona, sino también qué tipo de generación tiene sobre nuestra piel. Ahora, una vez generadas estas hormonas, van a tener como tejido diana a las glándulas suprarrenales, obviamente, donde se va a estimular la producción del cortisol. Como ya dijimos, la piel expresa el gen y producción de la hormona liberadora de corticotropina, ¿sí? Así como también sus receptores. Y esta expresión de esta hormona se va a dar en los nervios de la dermis. ¿Recuerdan la imagen que habíamos mostrado con todas las terminaciones nerviosas ¿sí? Que había y los corpúsculos que teníamos en la clase 1 cuando vimos dermis? Bueno, ahí es donde justamente tiene acción esta hormona. Y ahora, sobre esta hormona, obviamente, y en los últimos estudios que encontramos, nos dicen que los factores fisiológicos, o sea, los factores normales, como por ejemplo el ciclo del cabello, la exposición a los rayos ultravioletas y la liberación, obviamente, por parte de las distintas células de citoquinas y de otros mediadores de inflamación, ¿sí? Como habíamos hablado en la primera clase, muchas de nuestras células de la piel liberan distintas interleuquinas o citoquinas que van a ser mensajeros, ¿sí? Entonces, ante la acción fisiológica de estas liberaciones, lo que va a hacer es determinar la expresión o la síntesis de esta hormona, propia melanocortina, y el procesamiento, o sea, toda esa síntesis que se da a través de esta propia melanocortina, que es el transformarse tanto en hormona adenocorticotropa como también en hormona melanocitoestimulante, ¿sí? Esto va a suceder tanto en la piel sana como también por parte de la piel que sufre ciertas patologías, ¿sí? Por ejemplo, si sufre de melanomas, de carcinomas, de psoriasis, de queloides, ¿sí? Se da también esta expresión. Entonces, cuando los péptidos derivados de la POM, ¿sí? La propia melanocortina, que estimula la CTH y el melanocitoestimulante, se unen con los receptores dentro de la piel, pueden estimular, por ejemplo, la pigmentación, y en el caso de los sebocitos, a las glándulas sebáceas, ¿sí? Estimulando la lipogénesis, la producción, la construcción de esos lípidos, y obviamente la secreción del sebo, ¿sí? Este proceso en el que todavía, es el que todavía en realidad está en investigación, y si bien se sabe qué es lo que hace, ¿sí? O sea, cuál es el final específico que obtiene, los mediadores y cómo funcionan es lo que en realidad aún sigue en estudio. ¿Sí? Todos sabemos que cuando, por ejemplo, el cortisol actúa, la piel también la vemos a través de esto que veníamos diciendo, justamente, de que los sebocitos tienen o estimulan en realidad su lipogénesis y tienen mayor secreción, la piel la vamos a ver muchísimo más grasosa, ¿sí? Y así es como también se estimulan los procesos de acné. Sí. Mariana dice, vengo con relay. También lo pensé, lo del acné, por el lado del ánimo. Al ser multifactorial, esa primer semana al sol, sobre todo en vacaciones, mejoran. Después empeora todo por deshidratación, por UV. Por procesos de inflamación dentro, chicas. Piensen que reaccionan todos nuestros queratinocitos mandando citoquinas proinflamatorias a la zona. Sí, hasta donde, digamos, hasta donde yo tengo entendido, acné y sol. No es una buena combinación. No, digamos, pero a ver, hay algunos, más o menos, un tercio mejoran, un tercio empeoran y un tercio
no sucede ni mejor ni peor. No sabe ni contesta. No sabe, no contesta, Claro, exacto. yo lo pienso más que nada cuando el acné viene del lado del estrés. O sea, son múltiples factores. Por ahí la persona come bien, tiene una vida sana, pero es súper está siempre estresada. Entonces el acné lo tiene por ese lado. Entonces se van de vacaciones y mejoran un montón. Pero es eso, más que nada, ese ánimo que te da el sol. Y sí, bueno, acá también influiría esta hormona, esta que venimos hablando, ¿sí? Claro. La propiomelanocortina, porque en realidad el estrés también genera esa estimulación del sebo por la lipogénesis que produce. Entonces, al reducir el estrés, también reduce esa producción de sebo. Igual las vacaciones nos hacen bien a todos. Y como si todo esto fuera fácil, las catecolaminas que vienen hablando, a niveles normales, estimulan la lipólisis. Ahora, a niveles de estrés sobreexpresadas, hacen todo lo contrario. Inhiben la lipólisis. Yo estoy gorda por estrés, chicas. Claro, es eso. No es que estoy comiendo, estoy estresada. Claro. Es fascinante y realmente complejo todo lo que es hormonas en todo el organismo, ¿no? Sí, sí. Y cómo regulan. Bueno, es esto, es lo que decíamos desde el inicio. Regula todo, es el mensajero. Y cuando el mensaje está desequilibrado, obviamente el cuerpo responde en consecuencia. Y ahí surgen en realidad todos los quilombetes. Bueno, nos vamos a otra hormona importantísima dentro de nuestro cuerpo, que es la hormona de crecimiento. Y acá volvemos nuevamente al acné, ya van a ver. Es otro. Como dijimos, el acné es multifactorial, no es chiste, y de verdad influyen muchísimos factores, porque hay muchos factores que influyen sobre nuestras glándulas sebáceas también, más allá de todos los procesos de queratinización alterados y demás. Pero esta hormona vamos a descubrir que también tiene una gran influencia sobre los procesos de acné. La función generalizada que tiene dentro de nuestro cuerpo, obviamente, va a ser el crecimiento, aumentando lo que es la síntesis proteica en los tejidos, ¿sí? Manteniéndolos, o sea, de niño fomenta y favorece el crecimiento, ¿sí? Y de adulto en realidad nos ayuda a mantener en orden la síntesis proteica de nuestros tejidos. Ya no necesita de adulto esta constante reproducción, ¿sí? Pero sí necesita la mantención de eso que ya generó, ¿sí? También tiene acciones metabólicas, ya que es lipolítica y es hiperglucemiante, ¿sí? Ahora, va a tener distintos receptores en la piel y va a participar a través de estos receptores a los que se va a unir, como dijimos hasta ahora todo este tiempo, ¿sí? En la diferenciación del bulbo pilosebáceo y de la glándula sebácea. Y esto va a ser importantísimo porque dentro de la glándula sebácea hay muchísimos estudios que comprueban que actúa de manera directa sobre lo que es el sebollito, sobre esta célula principal que tiene nuestra glándula sebácea. ¿Recuerdan cómo vimos que la glándula sebácea tenía sus células basales alrededor? ¿Se acuerdan la imagen que teníamos en la primera clase de la glándula sebácea? Tenía sus células basales en todo lo que era alrededor, ¿sí? Cercanas a la pared de esa célula. Y al hacer mitosis, se iban cargando cada vez más de lípidos a medida que se iban acercando cada vez más a lo que era el lumen, esa luz de ese conducto de salida o luz del tubo, ¿sí? Y el núcleo se volvía picnótico y la célula se llamaba la apoptosis, obviamente se destruía completamente y secretaba todo el contenido, ¿sí? Al conducto. Entonces, ¿qué le va a indicar esta hormona de crecimiento a las células de nuestras glándulas sebáceas? Que incrementen la producción de sebo. Y hay un montón de estudios que han comprobado cómo influye justamente esta hormona en la patología del acné durante la adolescencia. ¿Por qué es que influye? Se registró que, si bien hay un alza en los niveles de andrógenos, ¿sí? Durante esta etapa, que sabemos tiene repercusión sobre nuestra glándula sebácea, también se registra una alza importantísima, piensen que estamos en la adolescencia, ¿sí? De la hormona de crecimiento. Estos estudios lo que hacen es declarar que al reducirse la expresión de la hormona de crecimiento, también se reduce el incremento del sebo,
manteniéndose aún estables en el mismo nivel los andrógenos circulantes, ¿sí? O sea, pasada esta etapa fundamental de la adolescencia, baja, ya tuvo su pico la hormona de crecimiento y está el pico los andrógenos, ¿sí? Que son dos de las hormonas más implicadas en realidad dentro de los procesos de acné en la adolescencia. Ahora, se comprueba que baja el pico de la hormona de crecimiento, pero todavía está estable el pico de los andrógenos. Y cuando baja la hormona de crecimiento, se reduce el acné, aunque los andrógenos se mantienen estables, ¿sí? Esto es lo que demostró justamente este estudio. Esto obviamente lo que les hace pensar hasta el punto dentro de lo que es el acné, una de las principales obviamente patologías dentro de la adolescencia, influyen los andrógenos y hasta qué punto en realidad pueden llegar a influir la hormona de crecimiento, ¿sí? Ya que ambas están estimulando a la glándula sebácea en la producción de esos lípidos que genera. Entonces, como veníamos explicando, en la adolescencia se encuentran los niveles máximos de sebo y a la vez los niveles máximos de lo que es la hormona de crecimiento, como el factor de crecimiento insulínico 1, que también lo que hace es estimular su producción, ¿sí? Fíjense qué complicado que es nuestro organismo en general. Bueno, y acá seguimos. La hormona de crecimiento va a estimular la producción del factor de crecimiento insulínico 1 y a su vez este va a tener un efecto promotor el del crecimiento de casi todo el cuerpo, ¿sí? Aumentando también la proliferación de fibroblastos y un aumento en lo que es la migración de los queratinocitos, ¿sí? ¿Esto qué es lo que va a producir? Un aumento en el depósito de colágeno en la dermis y por ende también acelera la reparación de las heridas, ¿sí? Esto también hay distintos estudios que lo han demostrado. Esto se da principalmente porque al proliferar los fibroblastos, el colágeno se genera correctamente, al igual que la elastina, ¿sí? Y los mucopolisacáridos, que también salen obviamente o sintetiza en realidad este fibroblasto, que también ayudaban a lo que es la migración celular, ¿sí? ¿Se acuerdan que, bueno, sí, se los conté en realidad, dentro de los primeros que migraban, los primeros no, los segundos en realidad que migraban cuando había una herida eran los fibroblastos para generar toda esa matriz de alrededor que hacía que puedan migrar fácilmente las células que venían desde nuestra parte sanguínea, ¿sí? Las células de defensa, y volver a reparar nuevamente todo el tejido, ¿sí? Todo esto sumado a lo que era la migración correcta de los queratinocitos, obviamente ayudan de manera conjunta a reparar esos tejidos dañados. Por otro lado, la deficiencia o resistencia por parte de los receptores de la hormona de crecimiento lo que hace es incrementar los signos de envejecimiento prematuro, ¿sí? O sea que si tengo un déficit de esta hormona, lo que vamos a tener como resultado sobre la piel, o lo que vamos a ver sobre esa piel, es una piel que va a ser más seca, más fina, ¿sí? Y que va a presentar arrugas previamente a lo que en realidad debería haberlo hecho. O sea, tiene un envejecimiento que va a ser prematuro a lo que debiera haber presentado esta piel. Bueno, y acá tenemos que la supresión, estos fueron estudios que se hicieron con hermosos ratoncitos, ¿sí? Y obviamente partiendo de lo que es la hormona de crecimiento, la supresión de la expresión del gen de la hormona de crecimiento, o sea que no se expresa directamente, no se genera porque ese gen no puede expresarse, no puede leerse el gen, ¿sí? Esta supresión lo que hace es volver la piel más delgada, tener menos colágeno, y poseían glándulas sebáceas que eran muchísimo más pequeñas, ¿sí? A su vez, había un aumento de lo que era el tejido adiposo subcutáneo. Todo esto provocaba esa supresión, ese corte que se hacía en la expresión del gen de la hormona de crecimiento. Al no expresarse, se vieron dentro de este estudio en roedores todas estas consecuencias en realidad. Con lo cual, hacen los estudios sobre los roedores porque en realidad tienen una constitución dentro de la piel bastante parecida en realidad a la nuestra. Bueno, nos mudamos ahora. Vamos a arrancar con lo que son las hormonas generadas por nuestras gónadas. Así ya vamos finalizando, que es bastante tarde.
En este caso vamos a empezar a hablar del estradiol, que es el estrógeno con mayor actividad, ¿sí? Va a estar sintetizado en un 60% a partir de lo que es la testosterona por medio de la acción de la enzima aromatasa. Volvemos acá, fíjense, enzima aromatasa, ¿sí? Es el que genera, sintetiza en realidad a partir de la testosterona y transforma esa testosterona en estradiol. Tiene una fuertísima actividad en la piel, participando de lo que es el proceso, los procesos en realidad de envejecimiento, participando también en la pigmentación y el crecimiento del cabello, en la producción del sebo, e influye también de manera directa sobre lo que es el grosor y la humedad de la piel, ¿sí? Los estrógenos, como vemos, tienen una fuertísima influencia sobre la estimulación de nuestros fibroblastos para lo que es la generación de colágeno, que le va a dar resistencia, ¿sí? Elastina, que le va a brindar la elasticidad de esa piel, y glucosaminoglicanos y proteoglucanos, que lo que hacen es tener la capacidad de retener agua, ¿sí? Retienen muchísimas veces su peso en agua. Por esto lo que tiene es una influencia en el grosor, ¿sí? En ese tamaño y en la humedad de la piel, como habíamos dicho recién. Bueno, se ha descubierto que los melanocitos también tienen receptores para estrógenos y que estos lo que hacen es incitar la producción de melanina por estimulación de la enzima tirosinasa. ¿Vieron este proceso? ¿Sí? ¿Se acuerdan la ruedita que habíamos mostrado? ¿Sí? En donde se generaban un montón de procesos que se daban a partir justamente de esta enzima, la enzima tirosinasa, que era la que actuaba sobre la tirosina para comenzar el proceso de melanogénesis, ¿sí? Entonces, si va a tener receptores sobre este melanocito para los estrógenos, y estos estrógenos lo que van a hacer es incitar la producción de melanina, vamos a tener acá la respuesta al porqué de, por ejemplo, los melasmas, ¿sí? Que también vamos a desarrollar en otro módulo, en otra clase. Pero esa viene más cerquita, esa viene ahora en el módulo 3. Dentro del folículo piloso también va a tener receptores para estrógenos, que lo que van a hacer es prolongar la fase anágena, esa fase de crecimiento que tiene el pelo, ¿sí? Fabulosa. Y también hemos encontrado, de acuerdo a varios estudios que se han hecho, que el contenido de colágeno tipo 1 y tipo 3, ¿sí? Que son los que se encuentran en la piel, y el grosor de la piel van a aumentar ante los tratamientos con estrógenos, ¿sí? De lo que veníamos hablando justamente recién, que las mujeres posmenopáusicas hay una disminución en el contenido de colágeno en comparación con las premenopáusicas, y esto tiene que ver justamente con la relación del estrógeno para estimular a ese fibroblasto, y que aumenta la capacidad de retener agua en la piel gracias obviamente a la acción de esos glucosaminoglicanos. ¿Tenemos preguntitas, Gaucha, o venimos bien hasta acá? Acá dice, no entendí bien qué pasa con el estrógeno y la piel, dice María Clara. Se perdió un poco ahí. Esto que estoy hablando justamente. Va a tener influencia en nuestros melanocitos, ¿sí? Ya que incitan la producción de la enzima tirosinasa, entonces se genera una pigmentación en el folículo piloso porque estimula la fase anágena, que es la fase de crecimiento, ¿sí? El contenido de colágeno obviamente es mucho mejor y eso le da más grosor a la piel, ¿sí? Ante distintos tratamientos con estrógenos, o sea que está comprobado que el estrógeno aumenta el grosor de la piel porque estimula la producción de colágeno, de elastina y de glucosaminoglicanos, ¿sí? Estimula a los fibroblastos en realidad. Por esto también se comprueba que en las mujeres posmenopáusicas, en donde ya los estrógenos no se producen con tanta asiduidad, ¿sí? como eran antes a través de los ovarios, pues ya no estarían funcionando igual, entonces se ve que hay una disminución en el contenido de colágeno, ¿sí? Y también se da una disminución en la retención de agua. Era eso, perfecto, dice. Nos faltaba una placa más. Y Betiana, sí. Perdón, Betiana dice, ¿son los famosos parches? Y parte de los tratamientos con estrógenos, sí, en realidad. Hay muchos tipos de tratamiento en realidad con estrógenos, no es el único el de los parches.
Se le da sobre todo a aquellas personas que dejaron de menstruar muy jóvenes. Entonces, obviamente, la piel, al no generar estos estrógenos, envejece más rápidamente y dentro de otros procesos. Sí, acá hablamos de la piel, pero en realidad se dan un montón de procesos para los cuales se ven influenciados en realidad por los estrógenos. Entonces, para que no se vean todas estas consecuencias en mujeres jóvenes, es que se dan justamente los tratamientos con estrógenos. Y la sigo con el justamente. Me voy a cortar la lengua cada vez que lo digo. Se me pegó, chicas. Es terrible. Bueno, cambiamos. Cambio. Me voy a la prolactina. Otra hormona de atramos importantísima. Dentro de lo que son las funciones principales tenemos estimular el crecimiento mamario, funciones generales, ¿sí? Estimula el crecimiento mamario, la producción obviamente de la leche materna, ¿sí? Durante lo que es la gestación, induce la formación de la caseína y la lactoalbúmina, que son las que se generan en la leche materna. El efecto, por supuesto, se evidencia después del parto, ¿sí? Cuando empieza a secretarse en mayor cantidad a través del estímulo de distintas hormonas, ¿sí? Que decíamos que son ay, no me salen, lo contrario, inhibidoras, liberadoras. Son las liberadoras. A nivel renal disminuye lo que es la secreción, la excreción o la liberación, ¿sí? De sodio, potasio y agua, para también conformar esa leche que se necesita. A nivel ovárico va a favorecer lo que es la producción de testosterona. A nivel testicular va a estimular el crecimiento de las vesículas seminales, ¿sí? La producción de semen, por supuesto, y también lo hace en la próstata. Ahora, dentro de nuestra piel también va a haber receptores para la prolactina, ¿sí? Que van a encontrarse de forma variable y de acuerdo a lo que es la localización anatómica, ¿sí? Tenemos receptores en queratinocitos, en fibroblastos en la dermis, en folículos pilosos, donde ya está comprobado que modula el crecimiento de forma autócrina, en donde a altas dosis de prolactina lo que hace es transformar los folículos de fase anágena, de fase de crecimiento, a la fase catágena, ¿sí? En donde el pelo termina no solo no creciendo, sino que se cae, reduciendo obviamente la proliferación, y es por eso también que vemos en las mujeres que están amamantando, que lo primero que te dicen es, se me cae terriblemente el pelo, ¿sí? Es porque lo que sucede es que transforma esta fase anágena en una fase catágena y el pelo termina cayéndose. Y también lo que hace es incrementar la apoptosis de los queratinocitos del bulbo de ese folículo piloso. También tiene distintos receptores en las glándulas sudoríparas y también en las glándulas sebáceas, en donde estimula la producción del sebo. Por ende, también se puede llegar al que tiene cierta tendencia a generar acné. Y nos mudamos a los andrógenos. Bien, vamos a decir ahora que van a afectar, son importantísimos, chicas, al crecimiento, a la diferenciación principalmente de lo que es la glándula sebácea, y de esto hablamos antes, ¿sí? Cuando habíamos explicado lo que era la hormona de crecimiento, sí, que la asociamos con los andrógenos, y también va a afectar a lo que es el crecimiento del cabello. Va a tener función también en la homeostasis de lo que es la barrera cutánea, ¿sí? En ese control interno de la barrera cutánea, ya que se afecta a la glándula sebácea, produciendo obviamente sebo por demás y cambiando la composición química de ese sebo, ¿sí? Y como dijimos en las primeras clases, o en la segunda, que la emulsión epicutánea estaba formada por parte de esa secreción, o estaba formada en parte, no por parte en realidad, estaba formada en parte por esas secreciones, ¿sí? De la glándula sebácea, porque recuerden que se formaba también por las secreciones de las glándulas sudoríparas, pero también por lo que era el proceso de cornificación principalmente, ¿sí? Pero una parte de esa barrera se forma por las secreciones de las glándulas sebáceas. Y al verse alterado, entonces lo que va a alterar también es el equilibrio que mantiene esa barrera cutánea, obviamente en condiciones normales. Ahora, también va a alterar lo que es la cicatrización de heridas y el efecto va a estar mediado, por supuesto, como dijimos, por lo que es la unión de esta hormona a distintos receptores. Así que en este caso, como hablamos de esteroides, van a ser receptores ¿de qué tipo? ¿Se acuerdan? Ahí las maté, po. Los esteroides, que tenían esta conformación más bien, que no era hidrosoluble. ¿Dónde estarán estos receptores?
Acá dice Cecilia, es lípido dentro de las células actúa. Muy bien, o en el citosolo o receptores nucleares. Perfecto. María Muy, Clara muy bien. también, intracelulares. Qué genias. Pero no solo no estaban dormidas, sino que me estaban prestando atención. Vamos, chicas, ya terminamos, falta poquitito. Bueno, entonces, los andrógenos circulantes van a hacer su acción sobre las glándulas suprarrenales y sobre las gónadas, ¿sí? En las glándulas suprarrenales van a generar dehidroepiandroestenerona sulfato y androstenediona, y esta vamos despacio, esta dehidroepiandroestenerona sulfato, vamos a ver que los sebocitos van a tener la capacidad de convertirla en andrógenos superpotentes, ¿sí? Ya que esta se encuentra en mucha cantidad, pero no es muy potente. Pero nuestros sebocitos, grandiosa función, la convierten, ¿sí?, en una hormona mucho más potente. Entonces, va a convertir esta hormona en testosterona y en dihidrotestosterona. Dentro de lo que son las gónadas, aquí abajo, va a producir testosterona y la 5-alfa-dihidrotestosterona, ¿sí? En el caso de la testosterona en las mujeres y la dihidrotestosterona en ambos casos, vamos a ver que tiene la capacidad de sintetizar no solo en nuestras gónadas, sino también en los tejidos periféricos, incluyendo en el que trabajamos todo el tiempo, nuestra piel, ¿sí? Se sintetiza en ambos. Bueno, y ahora vamos a ver que en lo que son las glándulas sebáceas va a estimular la proliferación de los sebocitos, sobre todo en la zona facial, y se lo relaciona también, como dijimos antes, con el acné, ¿sí? A niveles más altos de testosterona y dihidrotestosterona vamos a encontrar casos severos de acné. Dentro de lo que es el folículo piloso, o pilosebáceo en realidad, va a tener fuertes efectos sobre lo que es el crecimiento del cabello, y su mal funcionamiento se va a asociar con el hirsutismo en las mujeres, ¿sí? Estos pelitos negros que salen en zonas que en realidad tienen características que son parte de lo que es la genética masculina, ¿sí? Y también de la alopecia androgénica. Provocan el agrandamiento de los folículos pilosos en áreas dependientes de andrógenos, ¿sí? Por ejemplo, en la barba, en los adolescentes varones, en el vello axilar y en el vello púbico, y en folículos del cuero cabelludo de hombres susceptibles, ¿sí? Los andrógenos fomentan lo que es la miniaturización y la escasez de cabello, por eso es que a altos niveles de andrógeno, y esto es lo que dicen todos, soy pelado porque justamente tengo muchos andrógenos circulantes, por no decir otra cosa. Fui delicada. Y ahora sí, para finalizar, como decimos siempre, encontramos distintos estudios y en donde dicen que el desequilibrio de estos andrógenos lo que hace es perturbar la homeostasis de la barrera epidérmica en la piel humana adulta, así que esto es lo que le veníamos comentando antes, porque generan un desequilibrio sobre los sebocitos, célula de las glándulas sebáceas. Y la testosterona endógena, lo que se ha descubierto es que inhibió la cicatrización de heridas cutáneas en los hombres, obviamente, y esto se asoció con una mayor respuesta inflamatoria. Ahora, ¿cómo descubrieron esto o cómo en realidad lo comprobaron? A través del bloqueo de lo que es la acción de esos andrógenos, ¿sí? Cortando lo que son los receptores antagónicos, o sea, cortaron la recepción que tenían esos andrógenos para hacer acción sobre la piel, y esto lo que hizo fue acelerar significativamente la cicatrización de las heridas. De esta manera dieron respuesta que eran los andrógenos los que generaban esta inhibición en lo que es la cicatrización de las heridas cutáneas. ¡Ah! ¡Terminamos! 8:07, estoy pero casi fantástica. Casi. Pero bueno, perfecto. Fueron 2 horas de clase. Fueron 2 horas de clase. Ponele que usamos, sí, 7 minutos de preguntas y en el inicio, que empezamos, damos esos 5 minutitos de entrada. Chicas, intentamos acelerar porque a veces nos pasa que entre las preguntas y que nosotras nos colgamos dando a veces información de más, hacemos clases de 2 horas y media, 3 horas, y claro, no
no se puede porque la gente tiene una vida después de esto. Ustedes y nosotras también que nos colgamos mal, pero bueno. Bueno, voy a todo dejar de compartir excelente. pantalla. Bueno, ya podés leer también el chat. Así, espera que no lo abrí el chat todavía. Sí, ay, qué bueno, chicas. Me alegro que les haya gustado, espero haber sido clara, perdonen las lenguas me traba y las pavadas que a veces decimos como para despertarnos un poco, porque son importantes también. Sé que si yo les hablara así todo monótona y no me muevo y les doy siempre la misma información, me resultaría hasta a mí difícil el dar la clase. Más que nada porque yo sé como todo movimiento. No sé cómo hacen para mantenerme quieta